Señor. Este es el último taller de esta miniserie. Bueno, llegamos al tercer tipo de canto, que es el cántico espiritual. Porque vimos himnos, salmos, cánticos espirituales. Y bueno, el contexto es el canto viejo del canto nuevo. La diferencia entre el canto de los ídolos y el canto de los cristianos, el de la vida nueva. Y bueno, en este punto, en la cuestión del cántico espiritual, hay muchas interpretaciones, y no solamente eso, sino también inventos, ¿no? Casi como que algunas de las ideas ni siquiera pueden ser respaldadas escrituralmente, y son ideas hasta cierto punto y se han dado, pues, por la imaginación de las personas, la superstición de muchos cristianos también. Pero necesitamos entender cómo es que nosotros podemos llegar hasta este punto, y no podemos llegar a este punto sin primero entender las anteriores, lo que son los salmos, lo que son los himnos, y entendemos sobre la base de Efesios 5:19 que el canto de los cristianos es enfático, que es importante en el cristianismo, más allá de nuestras expresiones artísticas, trasciende a nuestra vida personal, esposos, esposas, hijos, hijas. ¿Cómo era nuestra actitud antes en el trabajo? ¿Cómo es ahora nuestra actitud en el trabajo? Y todo Efesios 5 es una explicación para contrastar. Y en la cuestión del canto, hermano, a diferencia del canto de la expresión artística pagana, nosotros se nos indica cómo es que debemos diferenciarnos de las prácticas del culto del mundo, del culto pagano. El culto cristiano se sentó sobre la base del canto en la comunión con Dios. El canto que está basado en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Dios quiere que nosotros procedamos? Si no es primeramente llenos de la palabra del Señor y una vida que realmente refleja las prácticas de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Dentro de este cántico espiritual yo quisiera explicar tres cosas. Para los que apuntan, número 1, canto espiritual. Canto espiritual. Número 2, canto espontáneo. Y canto profético. Y vamos con el canto espiritual, hermano. Lo primero que tenemos que ver es que hay un contraste de cantos. Cuando hablamos de canto espiritual, también podemos hablar de un canto que no es espiritual. Un canto que es carnal. Habla de un canto, y cuando hablamos de canto carnal, estamos hablando del que está basado en su vida o de la experiencia con el mundo, o sea, de los placeres mundanos, de adicciones, del homicidio, ¿no? Los corridos de adulterio, de rebeldía, de lascivia, de dinero. El canto carnal se centra en las emociones humanas cargadas hacia la pecaminosidad, porque no podemos, por supuesto, hacer a un lado las emociones. Somos seres humanos, el Señor nos creó emocionales. Dios tiene emociones, Dios ama, Dios odia también, pero con un odio, una ira santa. Pero estamos hablando de esas emociones que son negativos. Estamos hablando de un canto de la amargura, estamos hablando del canto de la tristeza. Pero el canto espiritual habla de la experiencia, de la cercanía con Dios, de las vivencias con Dios, y no solamente de aquello de lo que superficialmente se habla de Dios. El canto espiritual se basa sobre una cosa solamente, es Dios. No en el simple conocimiento, en la palabra viva. No en el discernimiento intelectual de las Escrituras. No en el hecho solo de que seamos salvos, hermano. No sobre los dones, sino debajo de los dones. Todo eso lo tenía la iglesia de Corinto. Ustedes recuerdan que la iglesia de Corinto tenía absolutamente todos los dones. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:4.
al 7. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, esta iglesia, si existiera esa iglesia en estos tiempos, pues sería una iglesia fabulosa, una iglesia que al menos en lo externo se ve que como que si fuera súper espiritual. Tiene doctrina, tiene entendimiento, discernimiento, tiene los dones milagrosos, tiene absolutamente todo. Pero bueno, aunque aparentemente la iglesia corintia podría llamarse como una iglesia perfecta por esas cualidades, realmente no lo eran. Tenían partidos por personas. Estaban orgullosos de su conocimiento, de su libertad. Estaban envanecidos por su propio conocimiento. Tú puedes conocer mucho de una persona leyendo de ello, investigando de ella, cuáles son sus actividades, sus cualidades de carácter, no lo sé. A lo mejor has leído un libro suyo y eso te habla mucho de él, de sus ideas. Sin embargo, eso no te hace un amigo de él. Puedes tener la ciencia, puedes tener los dones del discernimiento, etcétera, etcétera, y tener una memoria, una inteligencia bíblica, pero eso no te hace amigo de Dios. Lo que haría que fueras amigo de Dios es que lo invitaras a comer, que platicaran los dos, que conocieran su carácter ya en la convivencia cercana diaria. Puedes leer de Dios, puedes admirarlo, pero una cosa es admirarlo y otra cosa es amarlo y con todo tu corazón desearlo. Puedes tener los regalos que Él te da espirituales, pero otra cosa es entablar una relación de comunión profunda con Él. Entonces, hermano, conocimiento no es suficiente. Es necesaria una búsqueda más profunda. Pero bueno, no era eso precisamente lo que los corintios tenían. Los corintios estaban envanecidos. Allí, hermano, se fundó la primera iglesia de la supergracia. Estaban tolerando a un hombre que estaba en pecado, un pecado que ni siquiera entre el pueblo pagano existía. Y ellos decían, no, pues está bien, estamos en la gracia del Señor. Pablo los reprendió por eso, porque estaban abusando de la gracia del Señor. Ellos, hermano, estaban escuchando la predicación de los falsos apóstoles. Creían todo lo que esos falsos apóstoles hablaban de Pablo. Escucharon las mentiras de ellos. Se estaban llevando a juicio entre ellos por problemas, pero delante de los jueces paganos, y no se podían perdonar entre ellos dentro de la iglesia. Entonces eran un mal testimonio al mundo. El conocimiento de sus libertades en Cristo estaban por sobre el amor y la consideración de los hermanos débiles. Y casi ellos le creían a los falsos que Pablo estaba sirviéndoles a ellos por un beneficio económico. También tenemos allí el ejemplo de esposas que eran rebeldes sin causa. En las fiestas de los ágapes acaparaban toda la comida unos y dejaban sin comer a los otros. Los servicios estaban peor que el mercado de abastos. Estaban todos queriendo hablar, todos por ningún lado. Uno quería profetizar y el otro lo interrumpía. Uno hablaba lenguas y luego el otro y yo. Eso no es espiritual, obviamente.
aunque tenían, repito, todos los dones, tenían la ciencia, tenían el discernimiento de la palabra, probablemente el conocimiento intelectual de la doctrina, pero no tenían una relación profunda con Dios. Y eso es lo que le dice Pablo a ellos en 1 Corintios 2:12, si me acompañas. Y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De ahí podemos partir en el canto espiritual. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ellos discernían intelectualmente, pero no discernían espiritualmente. Luego dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, está hablando Pablo, ¿no?, de él mismo y de sus colaboradores, tenemos la mente de Cristo. Luego continúa en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, le está diciendo a los corintios, no pude hablaros como a espirituales. ¿Por qué? Ellos tenían todos los dones, pero no tenían una comunión con Dios. Luego dice, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Entonces, ¿qué es el canto espiritual? No solamente es un canto con letras espirituales, no es un canto que está permeado del talento y del don del ministerio, de la alabanza, sino de la vida real en nuestra comunión con Dios. Esa comunión profunda te trae un tipo de oración fuera de serie, hermano. Un tipo de relación personal elevada y sublime, más allá de lo que cualquier ser humano puede pensar. Trae cantos fuera de serie. Hermano, los salmos son cantos fuera de serie. ¿Cómo te explicas esto, por ejemplo, en Salmo 119, 97? Que dice así, oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. A ver, hermanos, ¿para cuántos es nuestra delicia la ley y todo el día es nuestra meditación? Es eso es el resultado. Ese es un canto fuera de serie de una persona que tiene una comunión viva con Dios. No podemos desear algo que no conocemos. Este hombre deseaba la palabra, el precepto, el mandamiento del Señor. Versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Siempre, ¿qué es eso? Una relación continua con el Señor. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Luego dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso no es un show. No es faramaya ni rimbombancia, ese es un cántico espiritual netamente 100%.
Es un canto fuera de serie. Y a lo mejor estamos familiarizados con que los salmos son los cantos elegidos por Dios para estar en las Escrituras, pero igual todos los hemos leído una y otra vez. La cuestión no es leerlos o tratar de entenderlos intelectualmente, sino la aplicación de todo nuestro ser para llegar a entenderlos y meditar profundamente en ellos como cantos. Eso es el canto espiritual, un canto que debe estar lleno del conocimiento de Cristo, tal como lo dice el contexto de Efesios y Colosenses, pero no solo eso, no solo datos en mi mente, sino una relación personal, meditación de la palabra, tiempo con Dios, soledad con Dios. Eso es algo que no tenemos en estos días. Hay algunos que ni siquiera salen de vacaciones, aunque sea para ver el campo y ver qué es lo que Dios hizo. Pero inventamos un montón de pretextos para no hacerlo. Y una de las vías de esa comunión es la oración. No es la única vía de la comunión, la oración. Pero obviamente hay algunos a los que tú les dices, oye, pues es que yo nunca veo que ores. Las esposas, no, regularmente le dicen a los esposos, oye, yo no veo que ores, ¿no? Y el esposo dice, es que yo oro en el Espíritu, ¿no? Ajá. O sea, está orando en el Espíritu, seguramente, ¿no? O sea, es un pretexto, en realidad. Yo oro sin cesar en el Espíritu. No, hermano. O sea, si ni siquiera tienes una relación con Dios, ¿cómo vas a orar en el Espíritu sin cesar? Necesitas tener al menos al principio un hábito. Si después ya realmente sí oras en el Espíritu todo el tiempo, pues, solo el Señor lo sabe. Ni yo, ni tu esposa, ni tu esposo lo sabe. Pero necesitamos momentos de soledad para meditar, para pensar en el Señor. No solamente para peticiones. Le repito, como si Dios fuera un Santa Claus glorificado, al cual yo le pongo toda mi lista de regalos que me tiene que dar. Dios quiere hablar. Eso es una relación. Dios quiere hablar. Debo tener una conciencia de la presencia de Dios en mi vida, pero primero tengo que buscar la presencia de Dios en mi vida. Si realmente estuvieras buscando la presencia y la comunión de Dios en tu vida, entonces no te portarías como Chucky, el muñeco diabólico, ¿verdad? Piensa en eso, hermano. ¿Cuál fue la última vez en la que fuiste en oración a Dios para no pedirle nada? Que fuiste en oración para decir, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme ahora? O nada más en oración para exaltar su nombre y te la pasaste una hora exaltando su nombre en tu oración. Es necesario, hermano, que en nuestra rutina diaria no solo oremos llevando nuestras listas, sino esperar que Dios hable, que el Señor ilumine nuestro entendimiento cuando hacemos exactamente lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Fíjese lo que dice Salmo 8:3. La palabra de Dios está diciendo que hagas esto. Mira, cuando veo tus cielos, lo lees y así como que te imaginas el espacio, ya, ahí está. Ya lo pasaste largo. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y te lo pasas llevando el salmo así rápido, lo lees 10 salmos al día, ¿no? Pero la cuestión es de que, ¿por qué no piensas, hermano, en cuando veo tus cielos? Ve el cielo. Ve afuera. Digo, a lo mejor aquí no se ven las estrellas ni nada, ¿no? En la noche. Pero cuando te vas de vacaciones y vas a un lugar en el que, o sea, aprovecha, hermano, para hacer lo que la palabra de Dios dice, que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y esta es la reflexión, concluyo en esto, que el hombre, ¿qué es el hombre, hermano? Para que tengas de él memoria, para que pienses en él. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Es realmente entrar en la conciencia
de qué es lo que Dios, qué es Dios y qué es lo que eres tú. Pero nuestro Dios es grande, depende del tamaño del que nosotros lo buscamos. ¿Cuándo fue la última vez que volteaste al cielo, hermano? Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos. ¿A qué se estará refiriendo ahí el profeta? Levantad en alto vuestros ojos. Es decir, ve hacia arriba, hermano. Ve hacia arriba. Y no está hablando de una manera espiritual en realidad. Ve hacia arriba, está diciendo, ve los cielos, por favor. Y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No sé cuántos de ustedes, aunque se han visto videos del espacio, hermano, es increíble, hermano, te sientes como absolutamente nada. Al menos haz eso. Agarra un tiempo para hacerlo, no como una cuestión de esparcimiento u ocio común, sino de el disfrute de la presencia y del entendimiento y de la meditación de la palabra del Señor en tu vida. Tenemos que hacer eso, hermano, los ministros de alabanza. No tenemos horario, no tenemos intención. No hay un lugar en la casa especial, no hay un espacio de tiempo, y no estamos hablando del tiempo que sobra, sino porque no lo haces. Uno tiene que hacerse tiempo, un espacio dedicado específicamente para hablar con el que hizo todas las cosas. ¿Cómo vamos a hablar de ese Dios, hermano? Y ese canto espiritual nos lleva al siguiente: canto espontáneo. Canto espontáneo, hermano. Bueno, este tipo de canto es el canto desarrollado a partir de un canto que no es carnal, ¿verdad? Del canto espiritual, del que viene de la vida transformada en una vida de comunión real con Dios, al que muchas veces se le ha llamado cántico nuevo. Bueno, ese es el mote que le ponemos los cristianos en este tiempo, cántico nuevo, pero canto espontáneo es una cosa muy específica. Es un tipo de canto que no se pronuncia estructuralmente, o sea, es un canto que contiene la expresión real de una vida que verdaderamente tiene el conocimiento de Dios y que vive con Dios. Y cuando hablábamos acerca en el taller de melodía, yo les hacía la pregunta de cómo tú pudieras hacer un canto a tu esposa, ¿no? O a alguien, a una persona que no conoces. ¿Cuál es la diferencia entre un canto en el que tú le compusieras a tu esposa y un canto que le compusieras a una persona que no conoces? Pues simple, es distinto totalmente. ¿Qué es lo que harías para expresar lo que sientes por una persona que conoces? Pues eso es precisamente el canto que es espontáneo. No le estarías cantando la misma canción siempre. No, son cantos que salen, es decir, cuando tú conoces a la persona y amas a esa persona, le dices cosas nuevas siempre. Estás tratando de agradarlo y a lo mejor no tiene ni siquiera una estructura, no está ni siquiera dentro de un canto, sino que le estás diciendo así, con tus palabras, con la abundancia de ese amor que ha sido derramado en tu corazón a través de esa comunión con Dios. Vamos a Salmo 40, del versículo 1 al 3. Aquí tenemos a un hombre viviendo al lado de Dios, a un hombre que conoce a su Dios, a un hombre lleno de la palabra y del Espíritu. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, estaba consciente de que Dios estaba allí. Él fue el que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No fueron las pastillas,
Nada de eso. Dios me sacó del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es una experiencia con Dios. Y luego dice, puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo. ¿De dónde salió ese cántico nuevo? Si no fue de la experiencia de vida con la persona de Dios en su vida. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es una persona que no está hundida y que ahí como que le gusta. A muchos seres humanos les gusta estar en el mismo lugar. El salmista habla de una ocasión en específico, reconociendo la mano de Dios que le ha sacado. Ahora, la consecuencia de este canto nuevo es la expresión misma de la grandeza de Dios, que muchos temerán y confiarán. Ese canto espontáneo, hermano, revela que Dios no solamente está aquí para escuchar nuestros cantos, sino para darnos a nosotros mismos cantos que a Él le agradan, que son espontáneos. Y de esa manera el Señor se muestra en el ministerio de la alabanza, en el servicio de la alabanza de una manera activa, no nada más en una manera pasiva. Dios se mueve en medio de la congregación, inspirando a los hermanos, no solamente a los del ministerio, sino a toda la iglesia a elevar cantos que vienen de la experiencia viva de su comunión. Ese tipo de canto, hermano, hace que las personas comiencen a temer al Señor y que confíen en el Señor, porque ellos saben que Dios está manifestando aquí, que Dios realmente puede expresarse en medio de nosotros. Y después de esto, hermano, a partir de ese canto espiritual y de ese canto espontáneo, viene el canto profético. El canto espontáneo sigue siendo de alabanza hacia el Señor. Pero este canto profético, hermano, es nuestra parte activa en el servicio a la iglesia. No es solamente estamos cantando al Señor, y hay algunos que se pierden cantando al Señor y realmente no les importa la iglesia. Cantamos porque, bueno, me gusta cantar y el Señor me dio esta habilidad y tengo que reproducir este don y desarrollarlo, etcétera. No, o sea, entonces eso lo puedes hacer en tu casa, ¿o no? Lo podemos hacer cuando estamos trabajando y cantas un canto. Eso lo puedes hacer allá. Si nosotros estamos sirviendo aquí en la iglesia, es porque vamos a edificar la iglesia. Y todo ministerio que se levanta en la iglesia no es nada más porque es un adorno, porque está bonito o porque tenemos que llenar un área. No, el ministerio o todos los ministerios o los dones que el Señor nos ha dado, los ha dado para edificación de su iglesia. Y nosotros, como músicos, como cantores, somos esas personas que vamos a edificar a la iglesia. No son personas que se pierden en su propia experiencia cantando, sino edificando a la iglesia. Perdón, hermanos, de repente se me va así la... Miren, en la palabra tenemos este tipo de canto, aunque yo no sé si ustedes lo han notado en alguna ocasión. Este canto va dirigido hacia la iglesia, es dirigido por el discernimiento del Espíritu Santo para animar, para consolar, para confirmar, para empoderar a la iglesia, aunque esa palabra está horriblemente utilizada en esos tiempos. Para empoderar a la iglesia, ese canto viene del mismo Espíritu Santo para la iglesia. No solamente son cantos espontáneos dirigidos hacia Dios, sino canto
para la iglesia. Por eso cuando nosotros decimos que el Señor canta con nosotros, el Señor no se queda callado. Él quiere hablar. Y en las iglesias, en muchas iglesias, hermano, hay gente que dice que el canto profético, ¿eso qué es? ¿O dónde viene en la Biblia? Y lo ridiculizan y hacen mofa del canto, de este canto profético. Y aún de la profecía, dicen, no, ¿dónde la profecía esa ya ni existe? ¿Y quién sabe de dónde sacaron eso? De un pasaje muy mal interpretado de Corintios. Pero negar, hermano, la profecía es como decir, no queremos que nos hables, Señor. Y miren, tenemos la palabra profética más segura, esa es las Escrituras. Esa es la verdad, eso es inconmovible. Nada que salga profético de alguna persona puede transgredir lo que está escrito en la Biblia. Pero en la palabra también encontramos otra profecía, que no se trata de añadir cosas a la revelación de las Escrituras, porque de otra manera tendríamos que agregar un libro más después de Apocalipsis. Eso no es posible, ¿no? Pero la profecía, hermano, también está dirigida para guiar a la iglesia. No sé si ustedes han oído de Agabo, el profeta. Agabo llegó con Pablo y dice que él amarró sus manos y sus pies diciéndole a Pablo, Pablo, el Espíritu Santo dice que así es como te van a amarrar en Jerusalén. Y eso tiene algún tipo de revelación para nosotros en este tiempo. A ver, vamos a interpretar qué es lo que quería decir Agabo. No, hermano, era una dirección específica para Pablo, o una advertencia para Pablo, pero Pablo dijo, ya lo sé. El Señor siempre me ha dicho eso y yo estoy dispuesto a ser encarcelado hasta que me maten, a dar mi vida por el Señor Jesucristo. Pero aún así el Espíritu sigue hablando de maneras así. No solamente a través de la Escritura, y no vamos a escribir estas cosas en la Escritura porque la palabra ya está completa. Y el diablo sabe perfectamente que esa es una de las herramientas poderosas de la iglesia. Por eso la ha opacado, la ha hecho ver como una excentricidad y hasta como una superstición. El pensamiento filosófico está tan dentro de la iglesia para hacer pensar al pueblo que hay cosas que se salen de lo escrituralmente razonable. Porque parece ser milagroso, y aunque ustedes no lo crean, hermano, hay cristianos que no creen en los milagros. Aunque estos, hermanos, son parte importante del poder y del testimonio de la iglesia delante del mundo. Hay un problema, hermano, en el cristianismo que quiere refutar las ideas de los ateos con ciencia. Los cristianos queremos refutar a los ateos con ciencia, que quieren comprobar la palabra del Señor con ciencia, para probarle a los ateos de que la palabra de Dios sí es inteligente, que es razonable, que la Biblia no es tan ridícula como parece. Yo estoy seguro que alguno de nosotros alguna vez dijo, ya ves, Job dijo que la tierra es redonda desde hace quién sabe cuántos miles de años. Pero realmente Job no quería enseñarnos ciencia, ni la Biblia quería enseñarnos ciencia. Pretender que podemos comprobar con ciencia la palabra es rebajar el conocimiento de Dios al pensamiento humano polvoriento, a los razonamientos, hermano. Es un error. Podríamos probar algunas cosas con el pensamiento humano, pero por ejemplo, ¿cómo prueba científicamente la encarnación de Cristo? Que Dios se hizo carne. ¿Cómo lo compruebas? Es incomprobable. Algunos dicen, no, es que en los tiempos aquellos el agua descendió a tal nivel que sí se hizo unos lados,
El mar que atravesaron los hebreos cuando salieron de Egipto. Y todo lo queremos comprobar científicamente. ¿Y por qué no puedes creer que realmente el Señor abrió ese mar en dos y todos caminaron allí? Y tanto que llegaron el faraón y su ejército, y en medio el mar se hizo así. Dios es Dios porque Dios hace cosas que son imposibles. Si nosotros podemos comprobar a Dios y decir, bueno, esto es Dios, ok, ya sabemos. Yo no quiero ese Dios, un Dios comprobable. Yo quiero ese Dios insondable, Dios infinito, poderoso, omnipresente, que no vamos a refutar en absoluto delante del mundo, porque las cosas espirituales se entienden ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, hermano, la profecía es un don milagroso. Es la guía del Señor, y no solamente eso, sino que también está dentro de la alabanza. Debemos estar muy conscientes de que Dios se mueve de una manera en la iglesia a través de nuestros ministerios. Vamos a 1 Corintios 14, 15. Ya no supe cuánto tiempo me iba a quedar por allí. Bueno, pero leamos, le voy a dar lo más rápido que se pueda. ¿Qué pues? Dice, oraré con el Espíritu. Ahí no está, fíjense, unos lo leen así, yo no sé por qué lo leen así. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? No está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Está afirmando, Pablo no está desechando esa oración espiritual. De acuerdo al contexto de esa oración espiritual, está hablando de las lenguas, ¿sí? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y de acuerdo al contexto, hermano, esa oración y ese hablar en lenguas está hablando de la profecía. Es decir, en este capítulo 14, la profecía se manifiesta de dos maneras: en lenguas y con el entendimiento. Y luego dice, no dice cantaré con el Espíritu, no, está diciendo, es una afirmación, cantaré con el Espíritu. Pero dice, pero cantaré también con el entendimiento. Las dos cosas son importantes. Y una cosa es oración y otra cosa es canto profético, que puede ser en el espiritual o puede ser con el entendimiento. Puede ser en lenguas o no en lenguas. Ese es el contraste, hermano. Pero como los corintios, repito, eran una iglesia bien carnal, Pablo los amonesta. Cada uno quería exponer, alias presumir, o hacer un show para ver quién se veía más espiritual. Todos querían hablar en lenguas y se interrumpían los unos a los otros. Era un caos de servicio en realidad. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No se estén peleando, mejor sean inocentes como ellos, humildes, maduros, hombres disciplinados y ordenados. El don de lenguas no es prohibido ni ridiculizado por el apóstol Pablo, como algunos dicen, ¿no? Entonces, 1 Corintios 14, 13 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si alguien ora o canta en lenguas, necesita haber una persona que lo interprete, es decir, el don de la interpretación de las lenguas. Tiene que haber. Pero a fin de cuentas, orar en lenguas es profético. Luego dice el versículo 14, porque si yo oro en lengua es desconocida, mi espíritu ora. ¿Ya ves? Eso es lo que es. Orar en el espíritu es orar en lengua desconocida. Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, también tenemos que profetizar inteligiblemente, no solamente en lenguas.
Pablo también dice 2 capítulos atrás que no todos deben tener el don de lenguas como algunos enseñan. 1 Corintios 12:29 dice, ¿son todos apóstoles? A ver, levante su mano los que son apóstoles aquí. Bueno, uno. ¿Quién más? Miren, hermano, podría decirse que el don del apostolado es el del misionero, ¿no? El enviado, el que abre el campo. Obviamente los apóstoles de estos tiempos es de que el Señor directamente me dijo a mí y me eligió y yo me levanto apóstol 13, ¿no? El apóstol 13 de la iglesia. No, no es así, hermano. Muchos de los apóstoles que son genuinos ni siquiera dicen y ni siquiera quieren que les diga que son apóstoles. Ahora, ¿todos son profetas aquí, hermanos? Levante su mano, todos los que son profetas. Uno. Dios quiere hablar, hermano. Obviamente, o sea, se ha abusado tanto del don de la profecía y se dice, el Señor dijo y el Señor dijo y no dijo. Y se manipula a las personas. En un momento de la iglesia hubo profetas por todas partes y ninguno se ponía de acuerdo. Pero eso no niega que el Señor quiere hablar a su iglesia. Y que tanto es el escepticismo de los cristianos hoy en día, que casi decimos, Señor, no queremos que nos hables. No queremos confundirnos, Señor. Pero ¿hacen todos milagros? O sea, no estoy diciendo que todos seamos profetas y que todos, profetízale a tu hermano que está allá. No, o sea, tampoco. ¿Hacen todos milagros? ¿Cuántos hacen milagros aquí, hermano? No para presumir como los corintios, ¿verdad? Pero eso es parte del testimonio. Parte del testimonio del ministerio de la alabanza es la profecía. ¿Hablan todos en lenguas? No todos hablan en lenguas. No todos tienen que hablar en lenguas, hermano. El Espíritu reparte a cada uno como Él quiso, ¿verdad? Él reparte, pero tiene que haber. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Poquito más. ¿Interpretan todos? ¿Cuántos interpretan? ¿Cómo ahí qué? Mira, el don de las lenguas, a ti te puede servir como persona, tú hablas con el Señor, bueno, el Espíritu habla con el Señor. Y es de beneficio para ti, pero ese don de lenguas que no tiene interpretación no sirve para la iglesia. Bueno, necesitamos el poder de Dios entre nosotros. En cuestión de dones, obviamente lo más importante es el amor, el comportamiento, nuestras actitudes, lo que es desde el centro, no como la iglesia de Corintios, ¿no? Pero dice, cantaré con el Espíritu, haciendo referencia a la profecía. Cantaré con el entendimiento, haciendo referencia a la profecía. Es decir, yo puedo hablar proféticamente. Dios puede estar hablando en medio de la alabanza a la iglesia de una manera que todos pueden entenderlo. Ese es el canto espiritual. ¿Cuántas cosas? Canto espiritual, canto espontáneo y canto profético. 1 Corintios 14:16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? O sea, necesita ver intérpretes. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por eso, lengua sin interpretación no edifica la iglesia. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, cuando Pablo hablaba en lenguas,
Él no sabía lo que estaba diciendo. Algunos dicen, no, es que Pablo era un políglota. No está hablando, es un don espiritual, no es una habilidad intelectual. Yo me acuerdo de ir una vez a una iglesia y como que empezaron así los hermanos en la presencia del Señor, y un hermano se pasó adelante a hablar en inglés. O sea, y salió un intérprete, y ya interpretando del inglés, pues yo sé inglés y sé qué es lo que está diciendo y está interpretando el inglés. Fue a Harmon Hall, ¿no? Bueno, esa es una escuela de hace muchos años que ustedes ya no conocen. Inglés sin barreras estudió y la hizo como de que tenía don de lenguas. No, las lenguas son una cosa distinta, aunque en muchas iglesias quieren negarlo. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, ¿qué? Exhortación y consolación. Ese es el don de la profecía. Y como vimos anteriormente, podemos orar en el Espíritu, orar proféticamente, podemos orar inteligiblemente y podemos cantar inteligiblemente en Espíritu e inteligiblemente la profecía que el Señor quiere dar a su pueblo. Repito, Dios no solamente escucha. Cuando tú estás orando, Dios no solamente quiere escucharte, Él quiere hablar. Cuando nosotros le estamos cantando al Señor, no solamente quiere escuchar, Él quiere hablar a su pueblo. Eso es lo que trae realmente una verdadera comunión entre Dios con nosotros. No es unidireccional. No es de un Dios allá que está y como que, y bueno, si te escuchó, pues ya, pues qué bueno, y si no, pues no. Por eso la gente cuando está cantando está en su rollo, está pensando en los frijoles que dejó ahí para que se cocieran a bajita llama, a ver si no explota la casa. O viendo, pasa un hermano por aquí y está la predicación y todos, ¿no? O está la alabanza y están pensando en otras cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que Dios realmente está aquí, que Dios te quiere hablar. Es muy importante que el ministro sea consciente de esa presencia de Dios. Y si no tenemos un intérprete de lenguas, porque podemos cantar en lenguas, debemos tener profecía que se entienda. Por supuesto, este don debe usarse en el orden. Cuando un ministro habla proféticamente en orden, pues está demostrando ahí sí su espiritualidad, porque Corintios usaban la profecía, pero todos querían hablar y se pasaban del tiempo y se pasaban y se pasaban. Y en vez de ser personas espirituales, estaban pecando unos contra otros en la falta de respeto por los demás. Por eso también ahí 1 Corintios pone como un límite, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no es como que el Señor o el Espíritu Santo te va a tomar a ti y vas a estar diciendo ahí por 3 horas cantando en el Espíritu. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, así es que domínate también. Respeta, si el pastor te dijo 1 hora vas a cantar, canta 1 hora. Si el pastor ve que el Señor quiere hablar más tiempo y te dice adelante hasta lo que tú quieras, estás dentro del orden. Luego dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, todas las iglesias que son de verdaderos santos se manejan de esa manera. Les voy a leer otra versión, ahí nueva versión internacional. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes.
y llegamos a la conclusión. Vimos primero la diferencia entre canto carnal, canto espiritual. Entre el canto espiritual está aquel que es verdaderamente de la comunión con el Señor. El canto espontáneo es el que abunda de esa comunión con el Señor, hablando fuera de las estructuras de las canciones. Hablamos del canto profético, que es aquel en donde Dios interactúa con su pueblo en medio de la alabanza. Pero hay uno que no se considera. Efesios 5, 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego, ¿qué dice? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el canto del agradecimiento, al cual también le podemos llamar el canto del contentamiento. En el paralelo, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Dice, cantando, ¿cómo dice? Con gracia. Esa es la primera. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y luego dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia es el canto del contentamiento, el canto del agradecimiento. Este canto del contentamiento es el canto que surge a través de cualquier tipo de circunstancias, hermano. Un cristiano puede cantar aunque su situación esté en una profunda aflicción. Ese es el canto que acompañó a la iglesia los primeros 300 años desde que se fundó. De esos hermanos que iban marchando delante para el sacrificio, y cuando ellos decían, nosotros alabamos al Señor, porque Dios no nos ha hecho nada más que bien, nos ha redimido y nos ha restaurado. Ese espíritu, hermano, ese canto del contentamiento, ese tipo de canto fue usado por Pablo y Silas en la cárcel. Son cantos llenos de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Ese tipo de cantos también hace milagros. En medio de la cárcel, el Señor tuvo a bien manifestarse, y en un temblor, un terremoto ahí que abrió las celdas de todos para expandir el evangelio a las personas que vieron eso. Nuestro canto de agradecimiento trasciende al mundo como testimonio para que el mundo crea en el Señor. Un canto diametralmente lejano al canto del mundo, al canto de la desesperación que canta la gente, al canto del dolor, de la decepción y de la tristeza y de la depresión. Este es el canto del contentamiento, que es uno de los resultados de la llenura del Espíritu Santo y del conocimiento y de la llenura de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Es el canto del carácter del ministro. Es el canto que no es el canto ahogado en el alcohol, sino lleno del Espíritu. Es el canto que sostiene al ministro, al cristiano, en el momento que quiere abandonar, y surge desde el interior. Es el canto del poder. Filipenses 4:11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Está hablando del contentamiento. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro, hermano, que este canto acompañó a Pablo en todas esas situaciones. Así que, hermano de milicia, consiervo, amigo mío, sacerdote real, este es nuestro ministerio. Un ministerio de Dios para su gloria. Un ministerio para gloria
y testimonio de la iglesia delante del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vamos a orar. Si puedes ponerte de pie. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado el entendimiento de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos ha acompañado hasta este día, Señor, y todos los días de nuestra vida. Pero queremos, Señor, que conscientemente nosotros podamos disfrutar de todo esto que nos has dado, Señor, y operar, Padre, en los dones que tú nos has dado para el crecimiento, para la edificación de tu gloria, Señor, manifestada en este cuerpo de Cristo que tiene que caminar unido a tu cabeza, porque tú eres nuestra autoridad, porque tú eres nuestra fuente, Señor, del poder. Te pedimos, Señor, que nos des ministerios que trasciendan, que reflejen tu gloria, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor, nos dedicamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.